Muy buenas más maníacos y bienvenidos un día más a mi canal, La Ciencia de Mac. En el día de hoy vamos a hablar sobre la próxima efeméride medioambiental. Bueno, medioambiental no, científica, y es que vamos a hablar sobre el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Un día dedicado para impulsar el papel que tienen las mujeres y las niñas en la ciencia, además de crear nuevas vocaciones que se dediquen a las formaciones STEM. Es decir, al ámbito de la ciencia, las matemáticas, la ingeniería y la tecnología en general. Así que para conmemorar el día de hoy os voy a hablar sobre 5 mujeres que se dedicaron a la ciencia y que han tenido mucha trascendencia en este mundo, ¿vale? Para que así, pues digamos que sirva de inspiración a otras mujeres. Además, es un vídeo que me habíais pedido cuando os consultaba a través de redes sociales. Pero antes de nada, dentro de la intro. Bueno, vamos a empezar por el principio, como siempre digo, y vamos a ver cuándo surgió el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El 22 de diciembre del año 2015, la Asamblea Nacional decidió establecer un Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para reconocer el rol crítico que tienen las mujeres y las niñas en la ciencia y en su futuro. Y es que la igualdad entre hombres y mujeres es un pilar para la UNESCO. De hecho, como espero que sepáis, la igualdad de género es uno de los objetivos de desarrollo sostenible a alcanzar para el año 2030. Y es que la ciencia y la igualdad de género son esenciales para alcanzar el desarrollo sostenible. En la actualidad, el papel de la mujer en la ciencia está muy limitado, y es que presenta ciertas dificultades a la hora de acceder a puestos de índole científica. En la actualidad, solamente por ejemplo, en una empresa científica, solamente un 30% de las mujeres, un 30% son mujeres. El resto de los puestos está ocupado por hombres. Y vamos a empezar a hablar de la primera de las científicas. ¿Y cuál va a ser? Pues una de las más importantes que ha habido en la historia. Vamos a hablar sobre Marie Curie, mundialmente conocida, ya que fue la primera mujer científica a la que se le reconoció su papel en la ciencia. Marie Curie nació en Varsovia en el año 1867 y se le reconocieron 2 premios Nobel, uno de química y otro de física. Estudió en la Universidad Flotante de Varsovia, pero muy pronto se trasladaría a Francia a estudiar en la prestigiosa Universidad de la Sorbona. Además, recibió sepultura con honor en el Panteón de París en el año 1995, siendo además la primera mujer científica en ser enterrada en este lugar. Sus logros principalmente se deben al ámbito de la radiactividad, término que ella misma acuñó, entre las que sus investigaciones se formularon en el ámbito del aislamiento de isótopos radiactivos, además del descubrimiento de 2 nuevos elementos, uno de ellos el polonio, que recibió este nombre en honor a su ciudad natal. Fundó el Instituto Curie en Francia y en Polonia, donde en la actualidad son uno de los principales sedes de investigación médica relacionada con todo el tema de la radiactividad. Murió por una anemia aplásica debido a que guardaba los botecitos de muestras radiológicas, ¿vale?, con radiactividad en los bolsillos. Ahora vamos a hablar sobre la siguiente científica. Vamos a hablar sobre Margarita Salas. Margarita Salas nació en Canero en el año 1938. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid y fue discípula de Severo Ochoa, una fuerte impulsora de la biología molecular, dándole a España un papel importante en el estudio de la biología molecular. Fue profesora vinculada a Oronen, creo que se dice así, del CSIC. Fue académica de la RAE y censora de la Junta de Gobierno hasta el año 2008, desde el año 2008. En 2016 se convirtió en la primera mujer en recibir la medalla Echegaray, otorgada por la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Pero si hablamos de Margarita Salas, tenemos que hablar de su contribución al ADN, el ácido desoxirribonucleico, que no me salía. Y es que durante su estancia en el Instituto Severo Ochoa destacó su estudio sobre el ADN, descubriendo la polimerasa del fago, no me acuerdo del otro, del simbolito del conjunto vacío, 29, que tiene numerosas aplicaciones biotecnológicas debido a la altísima capacidad de amplificación del ADN. Cuando Margarita Salas regresó a España en el año 1967, no era reconocida por su trabajo, sino por ser mujer de Eladio Viñuela.
Y es que hasta que no recibió el premio Severo Ochoa no se comenzó a dar, digamos que, importancia a su trabajo, pero ya cuando murió, pues ya sí se le considera, bueno, no cuando murió, sino antes de morir, ya sí se le consideraba una científica de prestigio. Y ahora, para hablar de la siguiente mujer científica, nos vamos a trasladar a la antigua Grecia, y es que vamos a hablar sobre Hipatia de Alejandría. Filósofa y maestra neoplatónica. Cultivó los estudios de lógica y ciencias exactas. Educó a una selecta escuela de aristócratas. Hipatia fue una de las primeras mujeres científicas de la historia, y es que escribió sobre geometría, álgebra y astronomía. Además mejoró el diseño del astrolabio. Además inventó el densímetro. Fue asesinada durante una revuelta cristiana. Esto hizo que esto le otorgó una cierta fama y visibilización a través de la historia, ya que se le consideró una mártir de la ciencia, con un carácter entregado a la enseñanza y al pensamiento crítico, lo que hizo pues que estudiara más acerca de la astrología, la astronomía y la geometría. Hay que decir que todo esto se debió a que su familia estaba bien situada, y es que fue hija de Teón de Alejandría, matemático y astrónomo griego. La siguiente mujer científica sobre la que os voy a hablar es sobre Rosalind Franklin. Fue una química y cristalógrafa británica. Sus trabajos con imágenes de difracción de rayos X tuvieron una gran repercusión en la ciencia, ya que supusieron el avance en diversos ámbitos científicos, ya que fueron claves para, digamos que, descifrar las moléculas de la estructura de los carbones y el grafito, así como la estructura del ARN y otros virus. Aunque eso fue su investigación científica de mayor trascendencia, fue su estudio sobre el ADN, ya que gracias a su estudio, digámoslo así, pues se conoció la estructura del ADN, gracias a la llamada imagen fotográfica 51. Disfrutó en vida de su reconocimiento por el estudio del grafito y de otros compuestos, pero tras su muerte fue cuando se le reconoció sus investigaciones acerca de la estructura del ADN. Esto suele ocurrir mucho con muchos científicos de renombre, que tras su muerte es cuando, digamos que se recibe pues cierto reconocimiento de sus estudios. Ahora vamos a hablar sobre toda una señora condesa, y es que en la historia de la ciencia y sobre todo en la historia de las mujeres científicas destaca la figura de la marquesa Ada Lovelace. Nació en Londres en el año 1815. Fue una matemática y escritora británica, pero sobre todo se destaca de ella el estudio que hizo sobre las primeras calculadoras, ya que sentó la base del estudio computacional. Se le reconoce el primer algoritmo para ser procesado por una máquina, es decir, sentó la base de los primeros ordenadores, por lo que se le considera una de las primeras mujeres programadoras científicas. Además, dedujo de que la capacidad de las máquinas computacionales, como se les denominaba en aquel tiempo, es decir, las pequeñas calculadoras que había en aquellos tiempos, pues que esos pensamientos irían a más, y que gracias a los algoritmos pues las máquinas computacionales tendrían mucho futuro. Y es que fue una adelantada a su tiempo, porque Babbage, creo que se dice así, un estudioso de aquella época, un matemático estudioso de aquella época, solo se centraba en los procesos que se podían hacer con una calculadora en aquellos tiempos. No iba más allá, como sí que hizo Ada. Pero al tratarse de una mujer, muchos historiadores y científicos no la consideran como la madre de la álgebra computacional, así que se le otorgan ese honor a otra persona. Sugirió, la realización o la creación de pequeñas tarjetas perforadas que establecieran entradas de información e instrucciones a las máquinas computacionales. Debido a estos avances esta visión visionaria, ¿no?, que tuvo Ada sobre el lenguaje de la programación, pues uno de los primeros lenguajes de programación, pues recibió su nombre. Y es que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos nombró el primer lenguaje computacional con el nombre de Ada en honor de esta científica y matemática.
Y bueno, más maníacos, estas son las 5 mujeres científicas que más han destacado en la historia. Próximamente hablaremos sobre más. Pero si queréis conocer el papel de más mujeres científicas, porque obviamente ha habido mujeres que han realizado importantes estudios en la ciencia y que no han aparecido en este vídeo, pues os animo a que pues compréis, leáis, etcétera, etcétera, los siguientes libros que hablan también sobre el papel de la mujer en la ciencia. El que a mí más me gusta es Mujeres en la ciencia, un libro que pues ilustra el papel de 50 mujeres en la ciencia. Otro de los libros que más, digamos, repercusión tienen y que relacionan a las mujeres con la ciencia es Las mujeres son de ciencia, un libro que nos habla sobre los inventos creados por las mujeres a lo largo de la mayoría de la historia, ¿no? No están todos. Y bueno, más maníacos, contadme, ¿os ha gustado esta sesión? ¿Os gustaría que continuara con ella? Si queréis que hable sobre otras mujeres científicas, etcétera, no tenéis nada más que dejarme el nombre de la mujer de la que queráis que hable en la descripción del vídeo, bueno, en los comentarios, ¿vale? Mejor dicho, y próximamente hablaremos sobre ella. Así que, ¿qué otras mujeres científicas consideráis vosotras importantes en la historia? Dejadmelo en los comentarios. Y bueno, más maníacos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os dejo el enlace por si queréis echarle un vistazo a los libros que os he comentado en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, ¿vale? Y si queréis pues decir otros libros escritos por mujeres que hablen también de ciencia, pues también lo podéis dejar escrito en los comentarios. Y bueno, más maníacos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Recuerda, si te ha gustado, suscríbete, dale al like y dale a la campanita, porque muy pronto vendrá un nuevo vídeo. Hasta la próxima, más maníacos.